instituciones que son uniformadas de nuestro país, por decirlo de una manera. Estas son las instituciones que forman parte del ejercicio de la defensa como de la seguridad pública. Al otro lado está Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile es un servicio público, no tiene reconocimiento constitucional y está definido así en su propia ley orgánica. En cuanto servicio público, tiene por finalidad mantener la seguridad en los penales y además colaborar en la reinserción social de las personas que están privadas de libertad. Ese es básicamente el objetivo de Gendarmería de Chile. Por lo tanto, a partir de estas dos disposiciones que uno las contrapone, se da cuenta que el estatuto jurídico, por lo menos ya en la base, es distinto en uno y otro caso. Vamos a la siguiente. ¿De esto qué se desprende? Evidentemente lo ya dicho, las Fuerzas Armadas y de Orden está en la Constitución, Gendarmería de Chile tiene un reconocimiento que es solo de carácter legal. Y en segundo lugar, los objetivos. Por un lado, la seguridad de la nación, la defensa y el orden público. Y por otro lado, la función que corresponde a la vigilancia de las personas privadas de libertad y la reinserción social. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Evidentemente esto implica que el régimen tanto de personal, y eso luego va a tener consecuencias desde el punto de vista remuneratorio y previsional, es distinto en uno y otro caso. Las Fuerzas Armadas son, como aparece allí, servidores que están constituidas por servidores que son esencialmente obedientes y no deliberantes. Aquí lo que ocurre es lo que se define en el derecho administrativo como un vínculo de sujeción especial de carácter muy intenso. Por lo tanto, algunos derechos que tienen estos funcionarios públicos, en tanto militares, están morigerados o limitados a diferencia de lo que ocurre con el resto de los funcionarios públicos. Así, por ejemplo, los miembros de las instituciones de la defensa, Fuerzas Armadas y también de orden y seguridad no pueden constituir asociaciones de funcionarios. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con cualquier otro servidor público, cualquier otro funcionario de un servicio público, como por ejemplo en Gendarmería, en que sí puede constituir asociaciones de funcionarios. En este momento, en el caso de Gendarmería, hay más de 10 asociaciones de funcionarios porque tienen el derecho de hacerlo y no están sometidos a este estatuto intenso que corresponde a las Fuerzas Armadas. Esto también tiene manifestaciones desde el punto de vista del régimen disciplinario. En el caso del régimen disciplinario en materia de Fuerzas Armadas hace que sea mucho más intenso. De hecho, por ejemplo, algunas sanciones disciplinarias que existen allí en la administración militar no es posible encontrar en el mundo civil. Por dar un ejemplo, los días de arresto o el arresto de fin de semana en el cuartel es una sanción propiamente militar, que no está en el estatuto administrativo. Por el otro lado, rigen las responsabilidades que son generales de cualquier funcionario público, es decir, aquellas que están en el estatuto administrativo. Del punto de vista de las asignaciones que ya van conformando sus remuneraciones, en el caso de las Fuerzas Armadas, muchas de las asignaciones que reciben, por ejemplo, por razón del riesgo al que puedan estar sometidos o por razón de una especialidad, un buzo táctico, un paracaidista o un carabinero que está en una zona que se defina como riesgosa, tienen asignaciones que normalmente se definen como no imponibles, por lo tanto, que no se consideran para el momento de la pensión. A diferencia de lo que ocurre con el resto de la administración civil, entre ellos Gendarmería, en que sus asignaciones sí se consideran como imponibles. Esto va a tener una consecuencia como vamos a ver más adelante. Ahora, esto quiere decir también que el régimen estatutario, dado esta férrea disciplina y la idea de disciplina y mando que debe existir al interior de la Fuerza Armada, sea mucho más intenso y por lo tanto haga que la estabilidad en el empleo sea distinta o sea atenuada a diferencia de lo que ocurre en la administración civil. Si en el estatuto administrativo se define que el funcionario público tiene propiedad en el empleo, en los estatutos de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad uno no encuentra una declaración similar. ¿Por qué? Porque en realidad las plantas en Fuerzas Armadas y en materia de Orden y Seguridad están concebidas como una verdadera pirámide y por lo tanto no es posible avanzar en la carrera saltándose grados, saltándose años, saltándose antigüedad. A diferencia, como vamos a ver, de lo que ocurre o lo que ha ocurrido en el caso de Gendarmería de Chile. Ellos gozan de estabilidad en el empleo, por lo tanto se aplica la norma de propiedad en el empleo que tiene el estatuto administrativo y además el director del servicio tiene una amplia discrecionalidad para poder entregar una serie de asignaciones para atribuir o nombrar a un funcionario en un determinado cargo, etcétera, etcétera. Cosa que no ocurre en materia de Fuerzas Armadas. Por ponerle un ejemplo, un comandante en jefe, por muy comandante en jefe que sea, no puede nombrar como general a un teniente.
a diferencia de lo que ocurre en Gendarmería, en que evidentemente sí, por este poder discrecional, es posible saltarse esa carrera. Y luego lo vamos a ver reflejado en algunas disposiciones. El resumen está acá. Si uno va mirando cada uno de estos cuadros, se dará cuenta que, por ejemplo, en el caso de Carabineros de Chile, y lo mismo vale para la Policía de Investigaciones, la caja que paga la pensión es la DIPRECA. Sin embargo, esa pensión se calcula de acuerdo a una escala de remuneraciones que es propia de esa institución. Y por lo tanto, que tiene asignaciones que no son imponibles y por lo tanto, si bien no hay una regla de tope en esta materia, la pensión no es tan excesivamente alta en los grados más altos, dado que la mayor parte de las asignaciones no son imponibles. Lo mismo ocurre en el caso de las Fuerzas Armadas, en que tienen otra escala de remuneraciones, con otras asignaciones, muchas de ellas no imponibles, y la caja que paga esa pensión es Capredena. ¿Qué ocurre en el caso de los empleados del sector defensa, pero que son civiles, es decir, que no son uniformados? Esos empleados que, no obstante estar cotizando, por ejemplo, en Capredena, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y se les aplica la escala única de sueldos, están sometidos también al tope. Por lo tanto, eso ya lleva o va acercando a la conclusión de que Gendarmería de Chile, si bien una parte de sus funcionarios cotizan en el sistema de reparto de DIPRECA, dado que su escala de remuneraciones es la escala única de sueldos, esa previsión que le corresponde al final de su etapa laboral, es decir, a su jubilación, sí tiene el tope de 60 UF, como vamos a ver en detalle a propósito de las disposiciones. Bien, ¿cuál es entonces, ya entrando luego de esta breve introducción, cuál es el régimen previsional de Gendarmería? ¿Cuál es el régimen legal de Gendarmería, el que está establecido en la ley? Lo primero que hay que partir aquí despejando es que Gendarmería de Chile, como servicio público, tiene por regla general a sus funcionarios públicos sometidos al régimen normal de todos los chilenos, es decir, el régimen de capitalización individual, que es el de las AFP. Eso en primer lugar. Pero con dos excepciones. En primer lugar, los oficiales y vigilantes penitenciarios, que evidentemente en número son un gran número, esas personas sí están adscritas al régimen de DIPRECA. Y en segundo lugar, algunos profesionales, algunos directivos y algunos administrativos y técnicos que sean destinados, como dice la ley, de manera permanente a prestar servicios dentro de una unidad penal. Y esa es la clave. Por lo tanto, por regla general, los funcionarios públicos de Gendarmería cotizan en AFP, con esas excepciones que acabamos de señalar. El problema que hay acá, y eso hay que decirlo desde luego, que el concepto de unidad penal es un concepto que aplica discrecionalmente el director del servicio. Por lo tanto, cuando uno define unidad penal, no solo debe imaginarse acá derechamente una cárcel, sino que también podrían ser otro tipo de anexos u otro tipo de establecimientos que no necesariamente implican una reclusión permanente. Por ejemplo, un centro médico o un lugar donde se mantiene o se da una prestación de salud. Y aquí vamos a una parte un poco más técnica que se refiere a las disposiciones que se aplican. En primer lugar, está la Ley 19.195 que establece que el personal de Gendarmería, no todo él, una parte, que con las acotaciones que se acaban de señalar, va a cotizar sus remuneraciones en el régimen de DIPRECA, con las excepciones, y ahí es una referencia a otra ley, que es la Ley 18.675. Si uno va a la Ley 18.675, se encuentra que las remuneraciones de ese personal que se cotizan no pueden exceder de los límites establecidos en otra norma, que es el Decreto Ley 3.500 y el Decreto Ley 3.501. Es decir, tenemos una primera remisión y luego de esa remisión se dice, usted va a cotizar, pero de acuerdo o con las limitaciones que están en esta otra limitación. ¿Qué dice el Decreto Ley 3.501? Dice que están exentas de imposiciones, o dicho de otra forma, solo se puede imponer hasta 60 unidades. Es decir, está exenta, como dice la norma, de imposiciones todo aquello que sobrepase las 60 unidades de fomento, de acuerdo al cálculo que se hace en el último día del mes anterior al cese de funciones. Y luego la Ley 19.200, que no hace ninguna distinción del punto de vista de afiliados a cajas, le hace DIPRECA o Capredena, dice que los funcionarios que sean imponentes tanto de DIPRECA como Capredena, regidos por el Decreto Ley 249, que es el que fija la escala única de sueldos,
se les aplica el límite del artículo 9 de la Ley 18.675, que a su vez, como habíamos visto, se remite al Decreto Ley 3.501. Bueno, dicho este verdadero rompecabezas, uno puede establecer el siguiente resumen. ¿Cuál es el resumen? En primer lugar, que hay una parte de los funcionarios de Gendarmería que están efectivamente afiliados a DIPRECA, es decir, que están afiliados a un régimen de reparto. En segundo lugar, que esos funcionarios, todos ellos en realidad, se rigen por el régimen normal de los funcionarios civiles, porque en realidad son civiles, independientemente de que porten armas. Son civiles porque se rigen por la escala única de sueldos y por lo tanto tienen derecho a todas las asignaciones que están establecidas en dicho estatuto remuneratorio. En tercer lugar, el límite de cotización o imponibilidad es de 60 unidades de fomento. Y además, los funcionarios de Gendarmería, que como se ha dicho, se rigen por la escala única de sueldo, cotizan en DIPRECA, pero no pueden hacerlo por sobre las 60 unidades de fomento. Por lo tanto, y esta ya es la conclusión de esta parte, la ley fija en 60 unidades de fomento el límite de imponibilidad de las remuneraciones que sirven de base de cálculo para las pensiones de los funcionarios de Gendarmería, que están regidos por la escala única de sueldo y adscritos a DIPRECA. Esto es bien importante. ¿Por